habíamos visto la definición de consistencia, lo que significaba, y que para eso era necesario introducir un nuevo concepto de convergencia para variables aleatorias. Porque hasta ahora lo que ustedes habían visto en las materias matemáticas anteriores era convergencia determinística. Para hablar de consistencia de un estimador, uno necesita una noción de convergencia que se llama convergencia en probabilidad, que es lo que este límite dice. Y vimos algún ejemplo. Entonces, lo que dijimos era que hay dos maneras de entonces verificar la consistencia. La primera es utilizando esta definición, calculando esta probabilidad, tomando límite y ver si es cierto que para todo epsilon tiende a 0. Esto en muchos casos se vuelve bastante complicado y para eso hay teoremas que permiten hacerlo. ¿Qué son los teoremas que aparecen? Que son los teoremas que aparecen aquí. Bueno, ustedes dirán el teorema, pero este teorema tiene casos especiales que vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar ahora haciendo un ejemplo en el cual vamos a calcular convergencia en probabilidad por definición. Es decir, voy a calcularlo sin usar el teorema, pero verificando si esto es así. Bueno, entonces voy a abrir pizarra y vamos a compartir, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo hago acá? Dejar de compartir acá, compartir. Bueno, a ver si puedo, ¿sí? A ver si puedo. Espérense, esto es así. Entonces, vamos a suponer a los fines del ejemplo que tengo una muestra. Ejemplo. X1, X2. Tomo muestra más y más grande, todos independientes e idénticamente distribuidos, de una normal mu sigma cuadrado. Tomo muestra de una distribución normal. Y propongo como estimador de sigma, como estimador de mu, en base a una muestra de tamaño n, a la media muestral. Por supuesto, de i igual 1 a n. ¿Está bien? Entonces, quiero verificar consistencia. Entonces, ¿qué hago? Elijo un epsilon mayor que 0, tan chico como yo quiera. Arbitrario. Y de ahí debo calcular cuál es la probabilidad de que mu sombrero menos mu sea mayor que epsilon. ¿No es cierto? Perfecto. En nuestro caso, ¿quién dijimos que era mu? Era x barra. Y le ponemos un n para que se sepa que es en base a una muestra de tamaño n. Tengo que calcular eso, ¿cierto? Muy bien. Ahora viene la cosa. Para nosotros, x barra, x tiene distribución normal. Eso implica que x barra, lo vimos en probabilidades, tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, esta probabilidad, todavía no lo uso, esto es lo mismo que la probabilidad de que menos epsilon
No, perdón, vamos a hacer un paso anterior, ¿sí? Vamos a hacer un paso anterior. Vamos a hacer un paso anterior. Esto, a ver, para cómo se hace acá, deshacer. Antes de calcular esta probabilidad, porque me va a ser más cómodo, la voy a calcular por complemento. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x barra n, interrúmpanme porque yo no los estoy viendo, pero los escucho. Ahí usé complemento. ¿Y qué es esta probabilidad del módulo? Esto sería lo mismo que la probabilidad de menos epsilon, y bueno, acá sería, bueno, menor o igual, ¿no? Para hacer menos epsilon, menor o igual que x barra n menos mu, menor o igual que epsilon. ¿Está bien? Lo que voy a hacer ahora es aprovechar que sé la distribución y estandarizar. Es decir, dividir aquí por sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n, sigma sobre raíz de n. De manera tal que lo que me queda, ¿qué es? Lo que me queda es 1 menos probabilidad de menos epsilon por raíz de n sobre sigma menor o igual que una normal estándar, menor o igual que epsilon, epsilon, por raíz de n sobre sigma. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Donde z, a ver dónde lo puedo poner para que no moleste. Acá. Donde z es normal estándar, 0, 1. Perfecto. Entonces esto es lo mismo que 1 menos phi de el mayor, ¿no es cierto? Epsilon sobre sigma raíz de n, 1 menos, y bueno, había que restar, es decir, más phi de menos epsilon sobre sigma raíz de n. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Díganme que me van siguiendo. Sí, profe. Buenísimo. Ahí Entonces, distribuyó al menos, ¿no? ¿cómo? Ahí distribuyó al menos. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y ahí ya casi estoy, porque ahora lo único que tengo que hacer es tomar límite. ¿Está bien? Ahora tomo límite para n tendiendo a infinito. Entonces, veamos, ¿qué pasa? 1 es 1. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Fíjense, esto es positivo. Entonces esto por raíz de n el argumento tiende a más infinito. ¿Y cuánto vale phi de más infinito? La distribución acumulada de una normal en más infinito vale 1. ¿Sí? Muy bien. Veamos la otra parte. Esto es negativo. Esto es raíz de n. O sea, esto tiende a infinito. Pero como esto es negativo, tiende a menos infinito. Entonces, ¿cuánto vale la función de distribución acumulada? ¿A cuándo tiende la función de distribución acumulada en menos infinito? A 0, ¿no? Propiedad de función de distribución acumulada. Entonces hago la cuenta y me queda 1 menos 1, 0. Entonces lo que acabo de hacer es demostrar, por definición, que se cumple la definición de consistencia. ¿Por qué? Porque yo elegí el épsilon arbitrario positivo, tan chico como quiera, no tuve que decir el valor, pero tan chico como quiera, solo que sea positivo,
hice el cálculo y me dio que el límite fue 0. Entonces, eso quiere decir que se cumple la definición de consistencia y el estimador. Entonces, consecuencia, entonces, consistente. Esa es la conclusión de esta cuenta. ¿Se entendió? Pregunten, pregunten, porque así sigo. Bueno, si no me dicen, sigo, ¿eh? Sí, se entendió, profe. Buenísimo, perfecto. Bueno, ahora, observación. Esta cuenta la pude hacer muy bien. ¿Por qué? Más allá de los detalles del cálculo, porque supe cuál era la distribución del estimador y esa fórmula me resultó muy conveniente, que tenía distribución normal. Gracias a eso es que pude hacer este cálculo. En otros ejemplos donde la muestra no proviene de una distribución normal, como dijimos acá, hacer esta cuenta se puede volver muy engorroso. Entonces, para eso hay teoremas que facilitan la demostración de la consistencia. Bueno, ahora voy a ver ese teorema. A ver, voy a dejar de compartir acá. ¿Cómo se hace? Ay, ay, ay. Dejo de compartir acá. Ahí va. Pensé, porque cada vez que por pantalla tengo que hacer toda una logística. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver de vuelta. Aquí. Acá está. Entonces, ahí está. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar el teorema. ¿Qué dice? El teorema este, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? Uy, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me dejan? Escribo y se borra. ¿Ven ustedes? Sí. Bueno. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Ahora después voy a apagar y volver a poner, porque si no puede ser que acá haya algo. A ver. Pero algo pasó acá. Ah, porque no quiero. Bueno, lean lo que va diciendo mientras lucho con esto. Acá está. Bueno, exactamente. O sea, yo quiero usar este teorema. Que dice, sea tita n, sombrero, un estimador de un parámetro basado en una muestra de tamaño n. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si ocurre que el límite de la esperanza es tita y el límite de la varianza es 0, entonces el estimador es consistente. Es decir, si el estimador, podríamos decir en palabras, es asintóticamente insesgado, o sea, es insesgado para una muestra infinitamente grande. Esta es la primera parte, y la forma elegante de decirlo se dice asintóticamente insesgado, o insesgado para un tamaño de muestra que tiende a infinito. Y aparte su varianza tiende a 0, entonces el estimador es consistente. Para demostrarlo se utiliza algo que se llama desigualdad de Chebyshev, que no se ha visto, pero el que quiere la puede leer, está en casi cualquier libro, que lo que dice la desigualdad de Chebyshev es, ¿cuál es la cosa? Que esta probabilidad, que es la probabilidad que yo tengo que calcular porque está en la definición de consistencia, ¿está bien? Se puede acotar, es decir, que esta probabilidad es menor o igual que esta esperanza. O sea, es menor o igual que 1 sobre epsilon el error medio cuadrático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La probabilidad, yo ya sé que, le voy a decir de dónde viene, yo ya sé que la probabilidad, por ser una probabilidad, es mayor o igual
que es 0. ¿Está bien? Por ser una probabilidad. Ahí, va. De vuelta lo voy a hacer entonces. Yo ya sé que la probabilidad es mayor o igual que 0. O sea, 0 es menor o igual que esta probabilidad. Que por Chebyshev la puedo expresar como 1 sobre epsilon el error medio cuadrático. Entonces, que el error medio cuadrático vimos que se podía descomponer en varianza más sesgo. Entonces, si ocurre que este término tiende a 0, esta probabilidad también tiende a 0, porque está en el medio. Teorema del sándwich se le llama a veces. Tomo el límite, si el término de la derecha tiende a 0, y acá también tiende a 0, no queda otra que lo que está en el medio del sándwich también tiende a 0. ¿Ok? Entonces, lo que dice esto es que si tengo un estimador cuyo sesgo tiende a 0 y cuya varianza tiende a 0, o lo que es lo mismo, cuyo error medio cuadrático tiende a 0, entonces esta probabilidad tiende a 0 y el estimador quiere decir que es consistente. ¿Okay? Por supuesto, esta demostración estaría completa si antes hubiéramos demostrado Chebyshev. A ver, vamos a ver. Esto no se los voy a pedir porque no está en el apunte y no, pero se los voy a pasar por completitud. Y esto debería estar, a ver si puedo. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. A ver si puedo. A ver si puedo. Espérense, borrar todos los dibujos. Dejar de anotar. Supongamos que quiero agrandar esto. Este es el teorema. Ah, perfecto. Observación, antes de la demostración. Esto es importante. Observación. A ver, vamos a ver si puedo, ¿sí? ¿Cómo se hace para...? Borrador, espérense, estampar, no quiero. Spotlight. ¿No hay ninguno para resaltar? Bueno, no importa. No importa. Observación. El recíproco no es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. Esto quiere decir lo siguiente. Si yo tengo un estimador cuyo error medio cuadrático tiende a 0, puedo afirmar que el estimador es consistente. Ahora bien, si no ocurre que el error medio cuadrático tiende a 0, no puedo decir que no es consistente. En otras palabras, el teorema funciona en una dirección, pero no en las dos. O en otras palabras, que el error medio cuadrático tienda a 0 es una condición suficiente para la consistencia, pero no una condición necesaria. ¿Qué quiere decir? De vuelta, con otras palabras más todavía. ¿Podría yo tener un estimador cuyo error medio cuadrático no tienda a 0 y sin embargo fuera consistente? De vuelta, una siguiente manera de verlo. El teorema me sirve para decir que un estimador sí es consistente, pero no me sirve para afirmar que no lo es. Perfecto. Profe, no Sí. entendí eso. ¿Cómo? ¿Sirve para decirnos que es consistente, pero no sirve para afirmar que no lo es? Claro. Claro. Pero ver, aquí ¿eh? ¿a qué se refiere con eso? Claro, que si el error, a ver, que no valen las dos direcciones. Por ejemplo, a ver cómo te puedo decir. Si tengo un estimador cuyo error medio cuadrático tiende a 0, puedo afirmar que es consistente. ¿Está bien?
Sí, Pero si tengo un estimador cuyo error medio cuadrático no tiende a 0, no puedo decir nada. Puede o no ser consistente. Tengo que hacer el cálculo por definición. claro. El ejemplo típico es lógica proposicional. Por ejemplo, si te digo yo, si llueve vamos al cine. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo sé? Mañana veo que llueve, fuimos al cine. ¿Está bien? Ujú, Mañana es un día soleado. ¿Eso quiere decir que no vamos al cine? No, no dije nada. claro, Que claro. vayamos, no. O sea, la lluvia en ese caso sería una condición suficiente para ir al cine, pero no necesaria. Puede ser que vamos al cine igual aunque no llueva. Claro, perfecto. Exactamente. Muy bien. Ahora, esto no lo vamos a hacer, pero se los voy a pasar por completitud, pero no les voy a pedir que lo sepan, porque las otras comisiones no lo hicieron. Pero se puede demostrar la desigualdad de Chebyshev. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar acá cómo sería la demostración. Primero se demuestra una lo que se llama la desigualdad de Markov. Exige trabajar con la función indicadora. Esto se lo voy a postear, para el curioso. El que quiere creer Chebyshev lo puede creer y listo. Hacer todas las cuentas son 2 páginas. Luego que demostré Markov, Chebyshev es un caso especial que toma ciertos valores, toma R igual 2, epsilon t, y t mayor que 0, y se demuestra Chebyshev. Pero no se asusten. Esto se los paso, pero no lo voy a tomar. Volvamos entonces al apunte. A ver, ¿cómo era? Acá está. Entonces, si vuelvo al apunte, vamos a ver el mismo ejemplo que acabo de ver. Sea X una variable aleatoria que describe alguna característica, muy igual esperanza de X, sigma varianza, la varianza y sea X la media muestral. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. Fíjense qué es lo que pasa acá. De vuelta, tengo en este ejemplo una muestra x1, xn, independiente e idénticamente distribuida. No me dice, y tengo x barra, es la media muestral. Mi objetivo es estimar mu. ¿Ok? Perfecto. Entonces, y mi pregunta es, ¿ese estimador va a ser insesgado? Bueno, lo que voy a hacer es tratar de hacerlo, esta vez utilizando el teorema. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, por propiedad de la media por la propiedad de la media del promedio en un muestreo aleatorio, que la esperanza del promedio es mu. Y también sabemos que la varianza del promedio es sigma por cuadrado sobre n. Eso es para cualquier muestreo simple al azar. No tuve que decir nada de la distribución. Perfecto. Entonces ahora que sé eso, esto automáticamente me está dando la condición 1 del teorema, que es que el sesgo tiende a 0 o es igual a 0. Y acá tengo la fórmula de la varianza. Entonces, lo que tengo que ver es calcular. Se cumple la primera, y esta varianza, ¿qué le pasa cuando n tiende a infinito? Esta varianza tiende a 0. Entonces, puedo ver que se cumple la condición del teorema y puedo afirmar que x barra es un estimador consistente. Fíjense cuánto más fácil fue hacerlo que por definición. ¿Está bien? ¿Qué utilicé para hacerlo? Acá hay una cuestión importante. Acá hay una cuestión importante.
una cuestión importante es que en este ejemplo no dije qué distribución tenía el estimador. No tuve que decir que era normal. Puede ser cualquiera. En este ejemplo sucedió que dadas las condiciones del ejemplo, yo sé cuál es la esperanza y la varianza del estimador sin necesidad de saber la distribución. Entonces puedo afirmar que el estimador es consistente, sea la distribución poblacional como sea. Lo único que necesité verificar es que el sesgo tiende a 0 y la varianza también. ¿Entienden? ¿Van entendiendo? Sí, sí, profe. O sea que no depende de la distribución que tenga, entonces Exactamente. se cumple para todo. En este ejemplo, muchas veces para poder hacerlo voy a tener que saber la distribución. Pero en este caso particular, para este estimador, no se necesita saber la distribución y va a ser consistente sea cual sea la distribución, con la sola condición que sigma cuadrado sea finita. Listo, perfecto. Con la sola condición de que sigma cuadrado sea finita y que tenga un muestreo simple al azar, muy igual. X barra es consistente para muy igual esperanza de X. ¿Estamos bien? Vamos bien. Perfecto. Entonces déjenme ver si hago, así puedo bajar. A ver. Bueno, ahora, perfecto, me parece bien. Quiero que practiquen esto, porque así no estamos bien al día. Entonces, lo que prefiero que hagamos hoy es que hagan todos los ejercicios en la práctica ahora que puedan de consistencia usando esto. Y voy a dar una introducción ahora, en el tiempo que nos queda, el viernes vamos a trabajar más, para lo que son métodos de estimación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cosa es así. Yo quiero estimar, tengo una población que tiene características. Un promedio poblacional, una proporción poblacional, una mediana poblacional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, supongamos, no sé, la proporción de personas en La Plata que favorecen la extensión de la cuarentena. Se trata de una proporción poblacional. Es natural estimar la proporción poblacional con una proporción muestral. Tomo una muestra, me fijo qué proporción hay en la muestra y ese podría pensar que es mi estimado. Ejemplo 2. Quiero estimar cuál es el sueldo medio en La Plata. Tomo una muestra al azar y es natural pensar que utilizo el promedio de la muestra para estimar el promedio de la población. Para ese tipo de casos no necesité inventar estimadores, porque uso la misma fórmula muestral que la fórmula poblacional. Promedio muestral para promedio poblacional. Proporción muestral para proporción poblacional. Y así sucesivamente. Va a haber casos, en cambio, que lo que voy a querer estimar van a ser otras cosas. Por ejemplo, tengo una muestra de vigas y quiero ver cuál es la resistencia a la torsión. ¿Está bien? Bueno, quizás no sería tan fácil. Me cuesta pensar en ejemplos así. Pero a ver, hay veces que no voy a querer estimar ni promedios ni proporciones. Voy a querer estimar otras cosas. Y ahí la cuestión es cómo invento la fórmula que tengo que usar. Bueno, los métodos de estimación son métodos que me inventan esas fórmulas, que me generan fórmulas de estimadores, que me dicen qué fórmula usar para estimar algún parámetro, que es un parámetro más complicado, no necesariamente
una media o una proporción o una varianza. Entonces, nosotros vamos a ver dos métodos básicos para hacer eso, que me inventan fórmulas, que son el de los momentos y el de máxima verosimilitud. Hay más. Más adelante, cuando veamos regresión, el último capítulo del curso, vamos a ver lo que se llama el método de mínimos cuadrados. Y hay otro más, que ese no vamos a ver en este curso, que es un método más avanzado, que se llama el método bayesiano, que se da en cursos optativos. El viernes vamos a ver el método de los momentos en detalle. Para ello, si ustedes quieren, pueden ir leyendo y adelantándose, ya sea con el libro, siempre les incentivo mucho leer libros, y también el apunte, lo que empieza a estar a partir de acá. ¿Ok? Entonces, el plan es, pónganse al día con lo que expliqué hoy, y vayan leyendo esto, que lo vamos a hacer en detalle el viernes. Enrique, ya se habían hecho todo lo que podían hacer, es como que necesitaban la teoría nueva, me parece. Porque hay muy poquitos ejercicios, solo 3, y yo les di los adicionales y hicieron eso el finde también. No sé qué hacer en la práctica ahora. ¿No queda ninguno de consistencia? No, o sea, había un solo inciso, el 4B, y yo les había puesto adicionales, pero... Bueno, entonces damos ahora momentos. Gracias, muchas gracias. Bárbaro, perfecto. Bien. Bueno, vamos bien, mejor, son buenas noticias. Entonces, esto que dice acá de Chebyshev, es decir, no nos preocupemos. Esto va a ser para justificar, ya voy a hablar más adelante, que los estimadores del método de los momentos van a ser consistentes en general. Eso lo vamos a usar más adelante. Entonces, para aplicar el método de los momentos, vamos a arrancar aquí. Vamos a arrancar. Espérense. Vamos a arrancar. A ver qué pasa acá, porque no puedo. Claro. Para utilizar el método de los momentos, tengo que definir qué se llama un momento. Los momentos de la variable aleatoria, o sea, vamos a definir como momento de orden k de una variable aleatoria, mu sub k, a la esperanza de x a la k. Es decir, que va a ser a la suma para todo valor posible de x a la k por la probabilidad, en el caso discreto, o la integral de x a la k por la densidad en el caso continuo. Casos especiales. Mu sub 1, ¿qué es? Eso se le llama momento, o mejor dicho, momento absoluto de orden 1. El momento absoluto de orden 1, según esta definición, sería la esperanza de x a la 1. O sea, la esperanza de x, que es la media. Mu sub 2, momento absoluto de orden 2. Es la esperanza de x a la 2, por definición. Que es igual, por propiedad, a la varianza de x más la media, o el momento sub 1, al cuadrado. Y así sucesivamente puedo calcular el momento de orden 3, de orden 4, de orden 5, todos los que sean. Bueno, la ley de los grandes números que dijimos más arriba es una ley que se aplica a los momentos. Que dice, ahora vamos a volver, nosotros ya la conocemos porque la utilizamos para la media muestral, la utilizamos para el momento de orden 1, pero se aplica a los promedios de cualquier exponente. Me dicen que los momentos
convergen en probabilidad que los momentos muestrales convergen en probabilidad a sus respectivos momentos poblacionales. A ver, ¿qué es lo que nosotros vimos, por ejemplo, cuando vimos ¿cómo se llama? O sea, nosotros ya sabemos que X barra N converge en probabilidad a mu. Eso lo vimos de dos maneras arriba, en el caso normal, y lo vimos utilizando el teorema. Por el teorema, lo vimos cuando hicimos la consistencia. ¿Qué es X barra N? X barra N es la suma de X sub I a la 1. Resulta que lo mismo va a pasar si hago los promedios no de X sub I a la 1, sino de X sub I a cualquier